Todo comenzó con una promesa de riqueza: Bitcoin. El joven y revolucionario activo digital que nacía de la tecnología blockchain prometía cambiar el mundo de las finanzas. Pero esa promesa tan vibrante y llena de posibilidades se vería empeñada por uno de los mayores escándalos de la historia de las criptomonedas. Un robo masivo que no solo afectó a los involucrados directamente, sino que dejó una marca indeleble en toda la comunidad financiera global. Era 2013 y el mundo de las criptomonedas todavía era una jungla sin ley, un territorio inexplorado donde cualquier persona podía ingresar y convertirse en millonario. Y en medio de todo esto estaba Mt. Gox, un exchange japonés que se convirtió en el punto de conexión de millones de usuarios. Era el mayor exchange de Bitcoin en todo el mundo, procesando así más del 70% de todas las transacciones globales. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que no lo estaba. Era febrero de 2014 cuando el escándalo estalló. De la noche a la mañana, Mt. Gox desapareció, dejando atrás una estela de caos. Los usuarios comenzaron a intentar acceder a sus cuentas y en lugar de sus bitcoins encontraron un mensaje aterrador: sitio en mantenimiento. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara la verdad: 850.000 bitcoins habrían desaparecido. Al precio actual de Bitcoin, esa cantidad superaba los 500 millones de dólares. De inmediato, la comunidad de criptomonedas estalló. La pregunta en todos los labios era: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo una plataforma tan grande y tan importante pudo ser hackeada de esa manera? La teoría inicial: un ataque cibernético organizado. Pero las investigaciones no tardaron en revelar algo mucho más oscuro. Mt. Gox, la plataforma de intercambio que todos confiaban, había estado vulnerable durante muchísimo tiempo. Y lo peor de todo, nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La historia recién comenzaba. Resulta que Mark Karpeles, el director ejecutivo de Mt. Gox, se encontraba en el centro de todo el escándalo. En sus primeros momentos después de la quiebra de la empresa, Karpeles trató de manejar la situación de la mejor manera posible. Sin embargo, a medida de que los detalles salían a la luz, los ojos del mundo se fijaron en él como el sospechoso principal. Se hablaba de que podría haber sido el responsable de la desaparición de esos 850.000 bitcoins. A partir de ahí, la duda comenzó a crecer y crecer, y con ella una ola de especulaciones. El caso Mt. Gox se convirtió en uno de los más complejos que se habían visto en el mundo de las criptomonedas. Karpeles no solo estaba bajo la investigación por el robo de los bitcoins, sino también por fraude y mal manejo de los fondos de los usuarios. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la justicia, la investigación nunca logró dar con una respuesta concreta sobre lo sucedido. Mientras tanto, la comunidad cripto observaba con suspenso. Todos se preguntaban qué pasaría con sus inversiones. ¿Quién sería el responsable? ¿Habría alguna forma de recuperar los fondos? En medio de todo esto, Mark Karpeles se mantenía en silencio, dejando a todos con más dudas que respuestas. Pero no todo estaba perdido. Durante la investigación, Karpeles hizo algo inquietante. En medio del caos encontró 200.000 bitcoins que, según él, los habría encontrado en una billetera olvidada. Este hallazgo, que parecía casi como un milagro, dejó a todos perplejos. De repente, la cifra de 850.000 bitcoins robados se reducía a 650.000. Los investigadores no sabían si este movimiento era un intento de limpiar su imagen o si realmente habría encontrado esos bitcoins. Pero a pesar de la incertidumbre, las preguntas seguían sin respuesta. En medio de todo este caos surgió un personaje clave: Michael Gronager, el fundador de Chainalysis, una empresa dedicada al análisis y trazabilidad de blockchain. Aunque muchos en la comunidad cripto veían a Gronager con escepticismo, no podía negar que sus métodos eran efectivos. Había trabajado en investigaciones sobre mercados oscuros como Silk Road y otros casos complejos de cibercriminales. Cuando la fiscalía japonesa contactó con él, la situación se tornó aún más interesante. Gronager no era un investigador común. Su fascinación por la tecnología de Bitcoin lo llevó a crear Chainalysis, una herramienta capaz de trazar transacciones de criptomonedas de manera precisa. Los gobiernos, en especial el IRS de los Estados Unidos, empezaron a ver en él una herramienta invaluable para sus investigaciones sobre delitos financieros. Gronager era, sin lugar a dudas, un criptodetective. Alguien capaz de leer la blockchain como si fuera un simple libro abierto. Cuando Gronager recibió los datos de Mt. Gox, comenzó a trabajar en la investigación. Lo primero que descubrió fue algo que desató una nueva serie de preguntas. A pesar de que Mt. Gox habría reportado pérdidas millonarias,
algunas transacciones habrían sido borradas de los registros. ¿Por qué? Karpeles alegó que los hackers habrían eliminado esas transacciones, pero Gronager no estaba convencido de esa explicación. Algo más estaba sucediendo y Gronager estaba completamente decidido a saber qué era. Pero Gronager no estaba solo en esto. El IRS habría asignado a uno de sus agentes más experimentados, Tigran Gambaran, para trabajar en el caso. Gambaran, quien ya había estado involucrado en investigaciones como la de Silk Road, se unió al equipo con la misión de desentrañar las complejidades del hackeo de Mt. Gox. Juntos comenzaron a analizar las transacciones en Bitcoin y encontraron algo mucho más escalofriante de lo que jamás podrían haber pensado. En lugar de un solo gran hackeo, los investigadores descubrieron que Mt. Gox habría estado sufriendo un goteo constante de bitcoins desde 2012. Día tras día, pequeñas cantidades de bitcoin se habían estado desapareciendo de la plataforma. Los ladrones no realizaban un ataque único, sino que robaban pequeñas cantidades constantemente, evitando así llamar la atención. Sin embargo, para febrero de 2014 ya no quedaba ningún bitcoin en las reservas de Mt. Gox. La magnitud de lo que habría sucedido era ahora completamente clara. Los ladrones no solo se habían llevado 850.000 bitcoins, sino también habrían sido extremadamente cuidadosos, vendiendo las criptomonedas de manera gradual, evitando así alertar a la comunidad. Gronager estimó que si los ladrones hubieran vendido todos los bitcoins de una vez, el daño habría sido muchísimo mayor, superando así los 530 millones de dólares. Pero el robo no se detuvo ahí. Gracias al análisis detallado de las transacciones, Gronager y Gambaran llegaron a una conclusión que los sorprendió. No era Mark Karpeles el principal responsable. A medida de que profundizaban las investigaciones, el perfil de Karpeles se desvanecía como un chivo expiatorio, y en su lugar surgió un nuevo sospechoso. Los criminales estaban lavando el dinero de los robos a través de un exchange de criptomonedas que había pasado desapercibido. Este exchange se llamaba BTC-E, un lugar oscuro y misterioso donde los delincuentes podían intercambiar grandes cantidades de Bitcoin sin dejar ni un solo rastro. A través de un análisis exhaustivo de las transacciones, Gronager y Gambaran comenzaron a trazar un patrón. El dinero del hackeo de Mt. Gox se habría dirigido, en su mayoría, a BTC-E, un exchange chino que operaba sin ninguna verificación de KYC, y en ese momento las pistas empezaron a apuntar a un posible sospechoso ruso. BTC-E operaba desde servidores en los Estados Unidos, lo que le permitió a los investigadores rastrear las transacciones con mayor facilidad. A medida que indagaban más en los servidores de BTC-E, comenzaron a descubrir detalles inquietantes. Las transacciones del hackeo de Mt. Gox coincidían con una dirección IP específica, la misma utilizada por un administrador de BTC-E. Uno de los administradores usaba el seudónimo WME y esto abriría una nueva puerta en la investigación. En este punto, los investigadores empezaron a buscar en Bitcoin Talk, un foro muy reconocido en el mundo de las criptomonedas, donde la comunidad compartía constantemente información. Pero lo que encontraron fue realmente escalofriante. En una publicación, WME se identificaba como un exchanger de moneda, alguien que ofrecía servicios de cambio de Bitcoin por efectivo, preferiblemente en Moscú. Este post aparentemente inocente encendió todas y cada una de las alarmas. Los agentes comenzaron a sospechar que WME no solo era un simple operador de cambio, sino alguien mucho más involucrado en las actividades ilícitas. Y entonces fue así como los investigadores dieron con algo que lo cambiaría todo. En otra publicación, WME mencionaba su nombre: Alexander Vinnik. En esta publicación, Vinnik discutía sobre la liberación de fondos de un exchange llamado CryptoX, una plataforma de intercambio en la que se había depositado una parte del dinero robado de Mt. Gox. De inmediato, los investigadores se dieron cuenta que la pieza del rompecabezas encajaba a la perfección. Alexander Vinnik era el principal sospechoso del hackeo de Mt. Gox. Los agentes del FBI comenzaron a investigar a Alexander Vinnik con mayor profundidad. Lo primero que hicieron fue solicitar información a las autoridades rusas, pero pronto se dieron cuenta de que la situación no era tan simple. A pesar de que Vinnik ya tenía un perfil público en Bitcoin Talk, también había estado involucrado en varios incidentes relacionados con robo de datos de tarjeta de crédito, lo que le daba
una historia criminal preocupante. Pero, al ser un ciudadano, la justicia estadounidense tenía pocas opciones para avanzar más rápido. Mientras tanto, el caso comenzó a atraer atención internacional. De hecho, Francia emitió una solicitud de extradición para acusarlo de fraude en su territorio. Pero lo más interesante de todo es que a medida de que se desarrollaba el proceso de extradición, Grecia también entraba en juego. ¿Por qué? Porque Vinic habría cometido un error crucial. En algún momento se habría conectado a una red de Wi-Fi pública en un hotel de Grecia sin usar un VPN. Esto fue suficiente para que las autoridades griegas comenzaran a rastrear su ubicación. Lo que parecía un simple error se convirtió en la clave para su captura. En julio de 2017, Vinic se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en un lujoso complejo de villas en el norte de Grecia. Sin saberlo, estaba rodeado de agentes de policía encubiertos, quienes lo arrestaron cuando menos se lo esperaba. En el momento de su arresto, Vinic hizo una declaración sorprendente que añadiría aún más confusión a la investigación. Según él, se trataba de una trampa. Alegó que él no era más que un técnico informático contratado por BTC-E y que en realidad no estaba involucrado en el hackeo de MTGOX. Según su versión de los hechos, le habían tendido una trampa y ahora estaban tratando de colgarle el muerto por un crimen que no había cometido. La investigación se complicaba aún más. Las direcciones daban en él, pero las declaraciones de Vinic daban en que era un plan mucho más grande. Y esta incertidumbre fue la que le dio un giro inesperado al caso. Lo que siguió fue una batalla diplomática entre Grecia, Francia y los Estados Unidos. Francia, con su acusación de fraude, solicitó que Vinic fuera extraditado a su territorio. Estados Unidos, por su parte, también quería llevarlo a juicio por los delitos relacionados con el hackeo de MTGOX. Pero en el medio de todo esto, aparece Rusia. Rusia reclamó su derecho a juzgar a Vinic, argumentando que su ciudadano debería ser tratado de acuerdo a la ley rusa. Finalmente, después de años sobre la disputa de la extradición, Vinic llegó a los Estados Unidos en 2020, tras un proceso largo y complicado. Durante todo este tiempo, el cable del caso no paraba de alargarse. ¿Era realmente un hombre inocente atrapado en un juego que era más grande de lo que parecía? ¿O simplemente un peón más en una red internacional de lavado de dinero y de fraude cibernético? En 2023, un giro inesperado ocurrió en la investigación. La policía de Nueva Zelanda incautó $140 millones de una empresa llamada Canton Business Corporation, la cual resultó estar relacionada con Vinic. De inmediato, las autoridades comenzaron a reevaluar su postura sobre la inocencia de Vinic. Si bien él continuaba defendiendo su versión de los hechos, las pruebas parecían cada vez más en su contra. Finalmente, en junio de 2023, Vinic llegó a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos. En el comunicado oficial del Departamento de Justicia, se mencionó que Vinic y otros cómplices como Alexei Busen y Alexander Werner fueron acusados de estar involucrados en el hackeo de MTGOX y en el manejo del dinero robado entre 2011 y 2017. Las implicaciones eran claras. El hackeo de MTGOX no solo habría sido un desastre financiero, sino también una serie de maniobras que habrían involucrado a jugadores muy poderosos. El caso de MTGOX dejó un marco legal y tecnológico que impactó en el mundo de las criptomonedas para el resto de su historia. Sin embargo, el escenario final dejó claro que a veces las cosas no son como pareces, y que no los culpables, sí o sí, tienen que ser los más obvios. Vinic fue finalmente declarado culpable de lavado de dinero el 3 de mayo de 2024. Y su abogado esperaba una sentencia menor a 10 años de prisión. Por último, después de una década se conoció que MTGOX devolvería el dinero a todos los afectados. Pero por sorpresa de muchos, solo 140.000 bitcoins fueron recuperados, lo que significaba tan solo el 15% de todos los bitcoins robados. Aunque el valor actual de Bitcoin habría aumentado, esto no significa que los afectados hubiesen recibido todo el dinero que tenían en ese momento. Lo loco es que a lo largo de todo este drama hubo personajes que, aunque fueran indirectamente, se terminaron beneficiando de todo lo sucedido. Uno de ellos, un joven prometedor en el mundo de las criptomonedas llamado Sam Bankman-Fried. Con la caída de MTGOX, Bankman-Fried fundó su propio exchange, FTX, un proyecto que parecía haber aprendido de los errores de otros. Durante años recomendó su plataforma a todos, incluso a figuras enormes como Andrew Tate. Y todo esto mientras creaba la ilusión de ser el salvador del mundo cripto. Pero como en la historia de MTGOX, la apariencia pronto se desplomó. Bankman se encontraría unos años más tarde encerrado tras las rejas. Todo esto después de que su exchange, FTX, uno de los más grandes del mundo, se declare en quiebra, y al igual que un caso que me suena un poco conocido, mucha gente fue afectada. Hoy en día la historia de FTX es otra de las historias más espeluznantes que tenemos en el mundo de criptomonedas. Así que si te interesa saber la historia completa del caso FTX, suscríbete y dale like a este video para traerlo en un próximo capítulo.
Y ahora sí, nos vemos.